Continuemos entonces con, con el análisis de los institutos jurídicos que van a referirse a la invalidez de los contratos. Existen ciertos institutos jurídicos que, que implican la invalidez del contrato en su nacimiento mismo, es decir, que el contrato ya nace con ciertos vicios. Tal es el caso de la nulidad y la anulabilidad, ¿no? En el caso de la nulidad, estaríamos ante un acto que ha nacido muerto, y en el caso de la anulabilidad, estaríamos ante un acto que hubiese nacido con ciertos defectos, ¿no? También tenemos entre las causales que implican una invalidez desde el momento de la formación del contrato a la rescindibilidad de los contratos, ¿no? La rescisión de los contratos, que no es lo mismo que la resolución de los contratos. La resolución de los contratos operará con posterioridad al nacimiento del contrato, ¿no? Eso ya lo hemos analizado. Es decir, el contrato nace perfecto. Lo que sucede es que por un evento sobreviniente, el contrato se torna inválido, sea por el incumplimiento culposo de una de las partes, sea porque existe una imposibilidad sobreviniente, o también denominada teoría del riesgo, o sea por la excesiva onerosidad que pueda generarse en una de las prestaciones, ¿no? Este será el caso de la teoría de la imprevisión, pero son aspectos que se dan después del nacimiento del contrato. La rescindibilidad de los contratos va a operar en ciertos casos que vamos a establecer en un momento más. ¿Qué es la rescindibilidad de los contratos? Si bien el sistema español tiene diferentes causales de rescindibilidad, he acudido a esta definición de Díez Picasso, que al final sí termina teniendo relación con lo que acontece en nuestro sistema. Es un remedio jurídico, nos dice, para reparar un perjuicio económico que el contrato origina a determinadas personas. Y vamos a ver que efectivamente en las causales de rescisión existe pues perjuicios económicos que se generan a ciertas personas. Consiste en hacer cesar su eficacia, por lo que es un supuesto de ineficacia sobrevenida, ¿no? Queda sin efecto ese contrato, pero vamos a ver en qué medida. La rescindibilidad tiene por objeto quitarle validez a los contratos. Las causales de rescindibilidad de los contratos surgen el mismo momento de la formación del contrato, tal cual les habíamos manifestado, al igual que las causales de nulidad, pero opera en casos diferentes y tiene efectos diferentes a los de la nulidad, ¿no? La rescisión procede por dos causas importantes: el estado de peligro y la lesión. Comencemos entonces refiriendo la rescisión del contrato, bueno, y revisando la rescisión del contrato concluido en estado de peligro. En este caso, en el estado de peligro, la voluntad de una de las partes se va a encontrar viciada, ¿ya? La voluntad se encuentra viciada. Se da en los contratos cuando el motivo determinante de una de las partes es salvarse a sí mismo o salvar a terceras personas, salvaguardar el patrimonio de uno mismo o salvaguardar el patrimonio de terceros frente a un peligro actual o inminente que es conocido por la otra parte, ¿no? Es decir, esta situación de peligro existente para uno o para un tercero, o peligro para el patrimonio de uno o para el patrimonio de un tercero, es conocido por la otra parte, quien aprovecha de forma inmoral la situación, ¿no?, del otro contratante para obtener un beneficio con la conclusión del contrato. A eso se refiere el estado de peligro. En el estado de peligro, entonces, la voluntad de la persona, de una de las partes, se encuentra viciada porque se encuentra ante un riesgo, ante un peligro inminente, es decir, ante un riesgo que no se puede, que se va a suscitar en el momento, ¿no? Ante un riesgo muy fuerte, ¿no?, y presente. Eso ya lo vamos a ver en un momentito más. Y al final, esta situación de peligro o de riesgo que recae sobre su vida o sobre la vida de un tercero, o recae sobre el patrimonio de uno mismo o el patrimonio de un tercero,
termina haciendo que esta persona celebre el contrato. Y este aspecto es de conocimiento de la otra parte. Y esta otra parte es la que se va a aprovechar de esa situación, ¿no? En este caso, estamos ante un estado de peligro. Entonces, esta causal surge no solo ante el peligro de sí mismo, sino también ante el peligro en el que se encuentran terceras personas. Tenemos un ejemplo, ¿no? Una persona gravemente enferma debe acudir a un especialista. Ante el peligro de la enfermedad, el especialista fija un pago de honorarios extremadamente altos. Y esto pasa, ¿no? Muchas veces. Es así que la persona enferma acepta las condiciones que pueden realizar, bueno, que van a ser sumamente onerosas. En esta situación se encuentra amparada por la ley para demandar la rescisión del contrato porque su contraprestación no guarda relación proporcional ni equitativa con la prestación del médico. Si se dan cuenta, en la rescisión lo que se busca es restablecer ese equilibrio patrimonial, ¿no? Evitar que las prestaciones sean desproporcionadas. ¿Cuáles son las características de esta rescisión? Procede en caso de existir peligro para una de las partes o sus bienes. También procede en caso de existir peligro para un tercero o sus bienes. Ejemplo, una madre que acepta celebrar con el mismo médico un contrato de prestación de servicios porque su hijo se encuentra en grave riesgo bueno, la vida de su hijo se encuentra en grave riesgo, ¿no? Entonces, en este caso bueno, existe peligro para un tercero. O, a ver, el caso de podemos imaginar, a ver, el caso de una fuga de agua que ponga en riesgo las construcciones del bien de una persona, ante lo cual un plomero o un albañil también puede aprovechar, ¿no? Para realizar cobros excesivamente onerosos. La otra parte tiene conocimiento de este peligro y también tiene conocimiento del estado de necesidad. Es así que explota esta situación de forma inmoral y se aprovecha de la persona cuya situación es peligrosa. En estos casos, la rescisión se plantea ante el juez. El juez lo que va a hacer en el caso de la rescisión es dejar sin validez ese acuerdo principal. Entonces, reduce la prestación que se asume en estado de peligro y se establece una retribución equitativa. Esa es la finalidad de la rescisión por estado de peligro. Hay ciertas disposiciones comunes que vamos a ver al finalizar. ¿Qué más? La rescisión del contrato también opera por la figura de la lesión, es decir, un daño patrimonial respecto al 50% más 1 de la prestación. A ver, vamos a ver a qué nos referimos con esto. La lesión es el perjuicio económico que sufre una persona al realizar un contrato. Son dos aspectos, vamos a ver, los que importan, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Es un perjuicio económico que va a sufrir una de las personas, pero en este caso no va a ser porque existe un peligro o un riesgo, sino que la persona tiene inexperiencia, la persona ignora los aspectos del contrato o la necesidad en que se encuentra, que le coarta su libertad de determinación y este aspecto es aprovechado o explotado por la otra parte contratante en su propio beneficio, ¿no? Puede suceder entonces que una persona, debido a su inexperiencia, acepte contrataciones que terminen generándole lesión. Es decir, el aspecto subjetivo es que estamos ante una persona que no conoce sobre los aspectos del contrato, que tiene ignorancia, ligereza e inexperiencia sobre estos hechos. Hace tiempo por ahí me comentaron la historia, una persona me comentó la historia de un tramitador, ¿no? Un tramitador que en algunas circunstancias una señora tenía un problema era el caso de una señora que no tenía correctamente registrado en su folio real la superficie correcta de su terreno, ¿no? Ante lo cual el tramitador le dijo,
no, esto es necesario, tienes que hacerlo ya nomás. Efectivamente, tenía que realizar la corrección, ¿no? Pero aprovechando este tramitador el desconocimiento de la señora sobre estos trámites, que al final simplemente implicaba una rectificación de datos técnicos, bueno, le terminó cobrando $10,000, ¿no? Es decir, una prestación que incluso según el arancel pues, es excesiva, ¿no? Entonces, es objeto de una apreciación mixta, es decir, objetiva y subjetiva. Objetiva en cuanto al daño patrimonial mismo y subjetiva respecto a la persona, ¿no? Y su inexperiencia, su ignorancia. Además de considerarse el daño económico de más de la mitad, el daño económico tiene que ser de más de la mitad. Es decir, que una persona tiene que haber inflado, digámoslo así, el precio o incrementado el valor de su prestación en más de la mitad, ¿ya? Es decir, te vendo una casa que en realidad vale a $100,000 en 250,000 dólares, ¿no? Entonces, tiene que existir un daño económico de más de la mitad. Deben considerarse los elementos subjetivos que son los motivos para que que han motivado a la persona a realizar el negocio, como la ligereza, ignorancia, la inexperiencia y las necesidades de la parte perjudicada. Entonces, los elementos son un elemento objetivo constituido por un perjuicio económico que debe ser mayor a la mitad y un elemento subjetivo que representa la inexperiencia, ligereza, ignorancia y necesidad que coarta la libertad de la parte contratante. ¿A qué contratos no se aplica la lesión? ¿A qué tipo de contratos? A los contratos aleatorios, porque estos son contratos en los cuales se desconocen cuáles puedan ser las ventajas y desventajas que puedan generar los mismos, ¿no? En los contratos a título gratuito, en los contratos a título gratuito no puede existir por lesión porque justamente estamos ante un contrato en el cual una de las partes es la que va a realizar el sacrificio patrimonial, ¿no? A título gratuito y la otra no va a realizar ninguna prestación, excepto en la donación con carga, pero eso es diferente, tiene otra naturaleza diferente. La transacción, en la transacción tampoco se puede decir que ha existido lesión. La transacción es un contrato por el cual las partes ponen fin a un litigio que ya existe o evitan iniciar un litigio. Entonces, en este caso, las partes han acordado evitar un problema y no pueden posteriormente alegar que se ha lesionado, ¿no? Que ha existido una lesión de más de la mitad, ya que, bueno, se están solucionando conflictos y además este es un imperativo establecido por la ley. Las ventas judiciales, ya que al final cumplen con las formalidades necesarias para evitar este tipo de irregularidades, y en los contratos mercantiles, ¿no? Que esto establece el artículo 825 del Código de Comercio. ¿En qué momento se aprecia la lesión? La lesión es coetánea al nacimiento del contrato. Los elementos de la lesión, por tanto, se tienen que apreciar tomando en cuenta el momento que surge el contrato. La lesión no es posterior al contrato. La lesión surge el mismo momento en que surge el contrato. En caso de existir un contrato preliminar o un contrato de opción, se tiene que tomar en cuenta el momento en que se celebra el contrato definitivo, no el momento de que se ha celebrado el contrato preliminar o el contrato de opción, ¿ya? Eso es sumamente importante porque ese es el momento en el que existe la lesión efectiva. Es el momento en que se celebra el contrato definitivo, no en el momento anterior, porque todavía no existe una disposición como tal, ¿no? del patrimonio. ¿Cuáles son las disposiciones comunes? Es decir, que se aplican tanto a la rescisión por lesión como a la rescisión por estado de peligro. Ambas van a prescribir en 2 años, tanto como acción como como excepción. Como excepción también van a prescribir entonces en 2 años, ¿no? Uno puede demandar la rescisión del contrato dentro de los 2 años desde el momento en que se ha celebrado el contrato. Y bueno, si lo demandan, también puede plantear la rescisión como excepción
pero pasados 2 años ya no podrá suceder esto. El demandado, en estos casos de rescisión, puede terminar el conflicto, el juicio, ofreciendo la reconducción de la contraprestación para su equilibrio. Entonces el demandado puede decir, bueno, yo voy a restituir este monto de dinero que ha sido excesivo y al final puede arreglar este juicio y este proceso de la rescisión simplemente equilibrando las prestaciones, ¿no? Después de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, incluso cuando ha terminado el juicio, el demandado puede devolver la cosa recuperando la prestación que él hubiese celebrado, más los gastos. Además, o conservarla, también puede conservar satisfaciendo el verdadero valor del bien que supuestamente hubiese generado, cuya entrega hubiese generado lesión. La rescisión no afecta a terceros de buena fe, exceptuando la inscripción anterior